Cordial saludo, soy Harlinson Betancourt Urtiana, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en primer periodo, y el video lo hago para dar cumplimiento a la fase 5 del curso de Historia de las Ideas Políticas. Entonces vamos a hablar del filósofo Karl Marx, quien también fue economista, fue importante dentro del desarrollo de teorías para analizar cómo el capitalismo ha influido de manera fuerte dentro de las actividades que se realizan en la sociedad. Entonces, primero tenemos que hablar del concepto de materialismo histórico, que básicamente es esa influencia que se genera por ciertas personas que denominamos la burguesía en dos factores muy importantes, en lo político y en lo económico. Entonces, en lo político, ellos siempre han tenido ese entorno en el cual gobiernan, fomentan inclusive el tema de leyes que los favorezcan y no descienden de ese poder. Y desde lo económico, pues se basa en unas relaciones de producción, él las denomina así, en donde está el capitalista, que es la persona que tiene ese músculo económico para poder invertir, que tiene a su cargo el tipo productivo, las empresas, y está el otro extremo que sería las personas asalariadas, que son quienes trabajan para esos burgueses, para esos capitalistas. Entonces básicamente él habla de que esto no se da de manera natural, no es el ser humano que trae consigo esta situación, sino que la sociedad lo ha venido forzando para que se llegue a este punto. Obviamente desde las necesidades básicas, pues como seres humanos, cuando no tenemos esas facilidades económicas, pues tenemos que laborar, pero entonces ahí es donde se empiezan a ver esas distinciones de clases que él lo denomina como lucha de clases, donde los burgueses cada día pelean más por seguir siendo más poderosos y las personas asalariadas pues ni siquiera a veces perciben que están siendo explotadas por estas otras personas. Entonces ese es el primer concepto que analizamos. Puntualmente dentro de la actividad se nos pide que miremos algo más sobre su ideología. Entonces para el caso voy a hablar de la plusvalía. Antes de que se dé a esta, previo a esto tenemos que analizar el tema de plus trabajo, que es básicamente esa explotación que se da de nuestras condiciones por parte de una persona que genera en ella unos beneficios, mas no son remunerados a la persona. Entonces un ejemplo de esto inicialmente para el plus trabajo sería que yo cumplo una jornada laboral de 8 horas. Para yo poder solventar mis necesidades básicas desde lo personal, lo familiar, tendría que trabajar 6 horas y ahí yo solventaría esto. Las 2 horas extras que se elaboran son única y exclusivamente beneficio para ese capitalista, para ese burgués, de lo cual no se me es reconocido. Entonces ahí ya viene el término de plusvalía, que es ya netamente lo económico. Un sinónimo de este que puedo encontrar es el plusvalor, que básicamente se refiere a lo monetario, eso que se percibe por haber realizado unas labores de productividad. Entonces ese plusvalor que tendrían que darme, siguiendo el mismo ejemplo anterior, que tendría ese dinero que ingresa a la empresa como ganancia. Entonces por las 6 horas a mí se me reconoce, pero esas 2 horas no son reconocidas. Entonces ahí es donde se empieza a desglosar todo este término. Dentro de las labores también se nos pide que analicemos un problema actual. Tuve la experiencia en un sector productivo que no voy a nombrar cuál es, para pues, de pronto no tener algo de discriminación o distinción sobre cierto tema productivo, pero sí era muy marcado, que se pretendía hacer unas charlas en temas de violencia de género al interior de las empresas. Básicamente cuando nos acercamos no nos dieron el espacio, nos manifestaron que no era viable, que no era objetivo hacer las actividades, aunque sí es muy marcado y veíamos que muchas de estas mujeres, porque en su mayoría las que trabajan en estas empresas, las mujeres, estaban siendo víctimas de este tipo de flagelo.
Uno, por las denuncias; dos, por el sector donde concurrían o viven regularmente, que es muy marcado en X municipio que pretendía hacer la actividad; y tres, pues porque obviamente es un espacio idóneo para ello. Ellas, así no sean víctimas, podrían ser multiplicadoras de esta información. Entonces inicialmente se nos cierran las puertas en una empresa, fuimos a dos o tres más y nos pasó algo similar. En una de ellas nos daban un espacio, mas no era algo idóneo para hacer un tipo de actividad. Simplemente nos decían: mientras ellas están cambiando, ustedes ingresen, les dan la charla y ya. O sea, no nos dieron prácticamente un espacio idóneo para ello, ni tampoco que les permitían esto. Se veía como ese interés único y exclusivo de que ellas produjeran para la empresa, más no que ellas pudieran tener algún tipo de beneficio básico. Propusimos que las citaran 15 minutos antes para poderles dar la charla antes de que iniciaran su jornada laboral. Tampoco veían viable, porque manifestaban que esos 15 minutos eran tiempo de descanso, más se veía más el interés de que eran 15 minutos que ellas tal vez iban a estar agotadas para producir y no pensando como tal en las funcionarias. Entonces se veía mucho el tema marcado de ese afán de que ellas produzcan, de que estén en constante movimiento frente a lo que me beneficia a mí como empresa, pero más no a ellos. Una posible solución que se plantearía y traída de otras empresas que he podido visitar o que he podido conocer, es el tema de que se generen beneficios para ellos, que además de este tipo de charlas con problemáticas marcadas, pues también se generen beneficios tal vez para su familia, el tema de tal vez becas universitarias para ellos mismos, en reconocimiento a su labor, y que dentro del organigrama de la empresa ellos pueden ascender. El tema también de pronto de algún tipo de guardería escolar para sus hijos, que como lo decía antes, son personas no muy bien remuneradas, hay que decirlo. Van y trabajan sobre el salario mínimo. Entonces eso hace que tengan ciertas complejidades culturales que no se han roto, no se han fraccionado, porque las mismas empresas no quieren, al parecer, que esto pase. Quieren que se continúe, digamos, con una obra de mano básica, que las personas no tengan como esa visión tal vez de poder surgir más allá, porque les interesa que se queden como están para que sigan generando esa producción en masa. La empresa del tipo productivo que hablo es una empresa que saca del país bastante producto, y en ciertas temporadas inclusive requiere bastante mano de obra por ciertas fechas especiales. Entonces esto lo que hace es traer inclusive gente en masa. No, digamos que pierde ese interés de la calidad del empleado, sino que lo que le interesa va muy marcada en la producción. Entonces sí se vería una solución, y que sería algo objetivo, que estas empresas desde el Estado, que es una propuesta que hace Marx, que desde el Estado se empieza a regular estas ciertas situaciones, y que ese plusvalor que se percibe de la persona, de los esfuerzos de la persona, pues se le vea remunerado con cosas tan básicas como eso, con unos beneficios, no algo tan profundo, porque obviamente hay que dar sostenibilidad al tema de la empresa, pero sí que se generen algo de beneficios para ellos. Para las empresas como esta que hablo, en temporada traen muchas personas, se acaba la temporada y se quedan con una línea base, pero esa línea base ni siquiera percibe, por la experiencia que tuve, ciertos beneficios frente a lo que se produjo en ese plus trabajo que se dio en la temporada, que pueden ser 15, 20 días, un mes, 3 épocas al año, por ejemplo, pero no se percibe de que se vea un gran beneficio para esas personas, sino que se quedan como ese nivel de RAS frente a como estaban inicialmente. Ese sería mi análisis de las posturas de Karl Marx. Espero haberlo realizado de buena forma.